Yo le preguntaba al Señor, le decía, Padre, ¿qué quieres que predique en este domingo de aniversario? Y el Señor me llevó a una historia, no una historia, sino un personaje de los más conocidos en la Biblia, incluso de nuestros personajes favoritos. Yo te voy a hablar hoy de ese personaje que cuando tuvo su primer encuentro con Jesús, la vida le cambió para siempre. Obviamente no fue una persona perfecta, no fue una persona que siempre se mantuvo haciendo todo lo que tal vez a Jesús esperaría de él, sino que cometió varios errores y por eso me agrada tanto ese personaje. Yo te aseguro que también es de tus favoritos. Te quiero hablar del famoso Pedro en la Biblia, el que todos conocemos, el Pedro, el apóstol que el Señor llamó y fue el que caminó con Jesús y vio tantos milagros y vio cómo Jesús hizo diferentes maravillas y fue el primero que se levantó a predicar después que vino el Espíritu Santo a la iglesia. Vamos y juntos quiero que vayamos al momento donde Pedro fue llamado, donde Pedro se encontró por primera vez con Jesús. Y si tienes tu Biblia o tu aplicación, quiero que leamos lo que dice. Estaba leyendo diferentes, en los evangelios está esta historia, pero Lucas es donde mejor la describe. Lucas, el doctor Lucas, tiene algo que siempre nos da detalles que los demás evangelios no nos dan. Si no tienes tu Biblia o tu aplicación, van a aparecer aquí en las pantallas y como siempre digo, de una vez te hacemos un examen de la vista, a ver qué tanto puedes leer desde allá lo que está aquí en las pantallas. Vamos a leer un buen párrafo para que entendamos y tengamos el contexto de cómo fue cuando Pedro se encontró por primera vez con Jesús. Mira lo que dice Lucas. Lucas capítulo 5 versículo 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vamos a ponernos en contexto, ¿no? Jesús ya predicaba, ya hacía milagros, ya venía un gentío. Entonces Jesús necesitaba buscar una forma de elevarse, algún tipo de escenario, stage. Bueno, vio las barcas de Pedro y sus hermanos. Perfecto, un anfiteatro perfecto para predicar y sumado a que el agua le daba un poquito de conductividad a las palabras, le iba a servir muy bien. Y dice lo siguiente: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas lavando sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase un poquito de tierra y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces nuevamente, no paramos ahí. Pedro se sube a la barca, le dice a los muchachos: aléjenla un poco para que yo pueda hablarle a la multitud. Y a la multitud se pudo quedar a la orilla del lago escuchando lo que Jesús decía. Y Jesús usó la barca de Pedro para poder predicar. Jesús, como hubiéramos hecho cualquiera de nosotros, después de haber terminado de predicar, se le acerca a Pedro y le dice: ¿cuánto se le debe, maestro? ¿Cuánto le debo por estarme en la barca? ¿No? Le dice: Pedro, boga mar adentro. Te voy a dar un milagro en agradecimiento por lo que me acabas de prestar tu barca, ¿no? Entonces Jesús le dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón le dice, respondió Simón, dijo: maestro, con todo respeto, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pedro no quería hacer lo que Jesús le estaba diciendo. Como tú y yo en alguna ocasión, no tengo ganas, Jesús, de hacer eso, pero en tu palabra lo haré. Solo porque tú dices lo haré. Entonces, habiéndolo hecho, entraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Mira lo que la reacción de Pedro en este momento al darse cuenta que no era cualquier rabí, no era cualquier maestro. Viendo esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacob, Juan, Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron.
el llamado de Pedro. En este momento fue cuando Pedro se encontró por primera vez con Jesús y a partir de ahí empezó a seguir al maestro. Luego vemos muchas historias en Pedro, muchos aciertos, desaciertos, muchos errores, muchas metidas de pata, muchos momentos donde Jesús lo reprendió. Y justamente es lo que quiero hablarte del día de hoy. Vamos a meternos a la palabra de Dios. Vamos a, no voy a decir crítica, porque el día que lleguemos al cielo va a decir Pedro, tú eres el que está hablando de mí. No, 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 está escrito ahí en la Biblia tus errores y nos identificamos contigo. Sabemos que lo mismo que te pasó a ti nos puede pasar a nosotros. Entonces en Pedro podemos ver de pescador a apóstol. Después de ser un hombre donde por generaciones pescaba, su vida rutinaria durante la mañana, durante la noche, Pedro comía pescado, olía pescado, regalaba pescado. Pedro era todo acerca de pescados, pero su vida cambió 180 grados el día que se encontró con Jesús y a partir de ahí todo fue diferente en él. Vamos a examinar en algunos de los casos y algunos de los errores que Pedro cometió, pero tengo una estrategia para esto, porque de los errores vamos a aprender cada uno de nosotros. El primer error que te quiero contar o te quiero decir fue el momento cuando Jesús le dice, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué andan diciendo? Bueno, y los apóstoles se pararon y dijeron, no, pues dicen que eres Elías, que eres uno de los apóstoles, que eres Juan el Bautista. Entonces Jesús viene con la pregunta ahora directa a ellos. Y para ustedes, ¿qué soy? ¿Quién dicen ustedes que soy? Y todos callados. Y se levanta nuestro amigo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Pedro, Mateo 16:16 dijo, Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, mira lo que le hace Jesús, le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro tenía el WhatsApp de Dios. Pedro se para enfrente de todos y le dice, ¿qué? ¿Ustedes no reciben mensajes de parte del Padre? Mira lo que Jesús dice de mí, bienaventurado, porque eso no lo reveló nadie más que el Padre. ¿Por qué dijo Jesús eso? Porque si tú lees la Biblia capítulos atrás, Jesús nunca había dicho que era el Mesías todavía. Jesús no se había revelado al mundo como el Mesías. Pero Pedro, al decir que era el Mesías, wow, era una revelación tremenda. Pedro el apóstol. Y ahora Pedro hasta presumía en frente de sus amigos, así como que Dios no les habla a ustedes. ¿No te pasa? ¿No has conocido gente así? Gente que dice, Dios me habló y me dijo, y tú te sientes como que a mí, ¿por qué nunca Dios me habla de esa forma? Y te vienen y te dicen, no, estuve con el Señor. Alguien me contó una vez, fui al monte, a la montaña a orar y ahí llegó el Señor. Y digo, wow. Digo, yo quiero vivir esas experiencias. Yo voy al monte a orar y me quedo dormido. Yo trato de buscar el rostro del Señor. Digo, Señor, háblame como le hablas a estas personas. Obviamente el Señor nos empieza a hablar, empezamos a conocer la voz de Él. Pedro, teniendo la revelación de parte del Padre. Pero no pasó ni siquiera en el mismo capítulo, unos poquitos versículos abajo, Jesús empieza a decir, bueno muchachos, tengo que ir a Jerusalén porque tiene que suceder y ahí me van a apresar, me van a llevar delante de los líderes de la iglesia, me van a crucificar, pero resucitaré el tercer día. Y Pedro se para y dice, no, momentito, de aquí no sales. Pero le dice, no, ¿cómo se le ocurre? Usted no va a salir de acá. Aquí no lo deja. Muchachos, pónganse en la puerta. Jesús no sale a ningún lugar. ¿Cómo se te ocurre? Si te quieren matar, no vas a ir a Jerusalén. Y ahí Jesús le dice, tú eres instrumento de Satanás. Le dice Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás. De ser un iluminado de Dios a ser un instrumento de Satanás. Pedro pasó de estar enfrente de todos sus compañeros y sus amigos y siendo felicitado por Jesús a decirle, tú eres un instrumento de Satanás, ahora aléjate de mí. ¿Cómo Pedro puede estar en un momento que lo sabe, que siente todo y después pierde esa comunión con Jesús? Es lo mismo que nos pasa a nosotros también. En algún momento nos sentimos, este domingo estuvo tan hermoso la presencia de Dios. La presencia de Dios vino y nos visitó. Hay gente que se va de aquí llena, se va de aquí hablando en lengua, se va de aquí muy gozosa.
para lunes, para martes, siente que ya cometió todo tipo de errores, siente que el Señor se ha olvidado de él, siente que dice, ¿por qué no hay servicios todos los días de la semana? ¿No te ha pasado que en momentos estás aquí arriba? Hay momentos que caes, hay momentos que anímicamente estás bien, espiritualmente estás bien y de repente te sientes como que cometiste todo tipo de errores. El Señor le dice, aléjate de mí, Satanás. En el mismo capítulo, en el mismo momento, pasaron apenas momentos para que el Señor reprendiera a Pedro. Podemos ver otro de los ejemplos donde podemos ver a Pedro que cuando Pedro estaba nervioso, hablaba. Cuando Pedro se ponía nervioso, hablaba y simplemente no paraba de hablar y decía cosas a veces sin sentido. En el monte de la transfiguración, Marcos 9:2 dice lo siguiente: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Mira el privilegio de Pedro y de los demás muchachos de poder ir y ver a Jesús transfigurándose, ver ese momento tan especial. Y no solamente eso, sino que ver cómo Jesús tuvo sus invitados especiales, porque ahí llegó Elías y Moisés. Y Pedro, dice la Biblia, que estando nervioso, no sabía qué decir y se acerca y dice, ¿y si hacemos 3 enramadas? ¿Y si preparamos 3 enramadas? ¿No te ha pasado también que ves, tienes gente que cuando se pone nervioso simplemente habla? Yo tenía un compañero que salíamos a evangelizar y cuando estaba yo evangelizando a una persona, yo miraba que la persona ya estaba siendo tocada por el Espíritu Santo y estaba a punto yo de decirle, ¿puedo orar por ti? Esta persona siempre decía, sí, arrepiéntase de sus pecados, quite todas esas imágenes, usted se va al infierno. Yo me quedaba y le decía, cállate, no digas nada. Y a la persona levantaba sus barreras y ya no quería escuchar más de la palabra de Dios. Entonces yo le decía a este amigo, mira, vamos a ir a predicar, pero no hables, quédate calladito, no digas nada. Una vez estábamos, esta historia es verdadera, una vez estábamos predicando y había un pandillero y se acerca a él y bueno, íbamos y le digo, cállese, no voy a decir nada. Hola, ¿cómo estás? Mira, que te quiero hablar de Jesús y empecé a evangelizar y él todo así, ¿no? Y saca un cigarro y se termina el cigarro enfrente de nosotros y mi amigo saca una caja de cigarro y dice, ¿qué más? ¿Quieres otro? Y me le quedo viendo y le digo, ¿qué haces con cigarro? Y me dice que cuando yo salgo a evangelizar, siempre compro cigarros por si me encuentro un pandillero. Le digo, estás loco, esa no es forma de evangelizar. Entonces Pedro era una persona que cuando se ponía nervioso, él hablaba. Dice, mira, Marcos 9:5. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y que hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero mira, este es el versículo clave. Dice, porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantado. Nuestro querido Pedro, cuando se ponía nervioso, cuando tenía miedo, hablaba. Y hablaba cosas que no correspondían al momento, porque en ese momento vino una voz que dijo, solamente a mi hijo escuchen, solamente a él adoren. Nuestro querido Pedro, altas y bajas, aciertos y desaciertos. ¿Alguna vez te has identificado con Pedro? Ha dicho, a mí me pasa lo mismo. A mí hay situaciones donde siento que, Señor, te fallé otra vez y tienes que ir a la presencia de Dios. Pero en Pedro aprendemos el amor y la misericordia del Padre. La historia más conocida de Pedro, donde tú y yo nos identificamos, es en el momento que Jesús le dice, mira, va a llegar el momento donde todos se van a escandalizar. Mateo 26:31. Dice, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y sale Pedro como siempre y dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro nuevamente le dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Sí, tienes razón, Jesús. Todos estos discípulos, todos estos que escogiste, te van a negar. Estos son más falsos que $1 ruso, son falsos. Es más, yo a Judas le veo algo raro ahí. No, yo no le confío. Y Pedro dice, todos te van a negar, pero yo no te negaré, le dice Pedro. Es más, yo iré hasta la muerte contigo.
Oh, Peter, Peter, Peter. Jesús sabía lo que iba a suceder. Y tal cual. Apresan a Jesús, se lo llevan y Pedro va siguiendo de lejos. Y una muchacha le dice, oye, tú estabas con ellos, ¿no? Y Pedro dice, no, 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 ¿cómo crees? Luego en otra ocasión, otra muchacha le dice, pero tú estabas con ellos. Y ahí dice la Biblia que empezó a jurar, a decir, no, 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 por esta que no estaba con ellos. La tercera vez le preguntaron nuevamente y empezó a maldecir. Yo no conozco a ese tal por cual, yo no sé quién es. Y empezó a proferir maldiciones. Y en ese momento sucedió lo que Jesús le había dicho. En ese momento cantó el gallo. Dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Es el momento más bajo de Pedro. Es el momento donde todo el mundo se le vino abajo, todo su mundo conocido. ¿Por qué? Porque Jesús lo había sacado de la rutina, lo había sacado del mundo y la vida que él tenía y lo llevó a una aventura mucho mayor. La única persona que había creído en Pedro, ahora él lo había traicionado. Ahora él había negado al maestro. Y no solamente eso, horas después mataron a Jesús. Todo el mundo, todo lo que Pedro conocía se había desmoronado, estaba totalmente tirado, estaba por el suelo, había negado al maestro y ahora el maestro estaba muerto, estaba en una tumba. Pedro destrozado, en un momento donde, según él, en ese momento él no sabía lo que se venía, lo que iba a pasar en la historia, pero para Pedro ahí había terminado todo. Ahí es el hoyo más profundo donde Pedro cayó. ¿Te has sentido alguna vez de esa forma tú? Yo sí. Yo sí, me he sentido un momento donde digo, Señor, ¿dónde estás? Señor, te fallé. Señor, cometí un error. Señor, ¿dónde estás? Te necesito. Y todo silencio. Todos conocemos la historia que después Jesús resucita. Pedro, ¿qué es lo único que sabía hacer? Pescar. Y dice, me voy a pescar, muchachos. Lo siguieron. Y mientras Pedro estaba pescando, triste, nuevamente su autoestima caída por los suelos, pasó lo mismo que había pasado la primera vez. No pescó nada toda la noche. Imagínate, haber negado al maestro, Jesucristo crucificado, muerto en ese momento, según Pedro, y sin pescar nada. Pedro era como que no, una peor que otra, de verdad. No tengo esperanza de nada. Y en ese momento se acerca Jesús y dice, oigan, ¿tienen un pescado? Y Pedro, después de haber pescado toda la noche y no agarrar nada, dice, ¿y es? ¿Cómo viene así nada más? ¿Tienen un pez por ahí? Dice, no, no tenemos. Tírenla a la derecha, dice Jesús. Y Pedro dice, yo soy pescador experto, mi papá, mi abuelo, todos éramos pescadores. ¿Y cómo me viene a decir que lo tira a la derecha? Y Juan estaba ahí. Juan era un poquito diferente. Y Juan escucha y le dice, Pedro, tira la red a la derecha. Y dice, Pedro, tú también. Tú también. ¿Cómo se te ocurre? ¿Acaso los peces son izquierdos, zurdos o qué? Son derechos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y le dice Juan, tíralo. Nada más hazlo. Pedro la tira y dice, y ahora todavía se atoró la red. No, dice Juan, jálala más fuerte. La red llena de peces. Y Juan en ese momento le dice, lo sabía. Pedro, quien está en la orilla es el maestro, es Jesús el que está ahí. Pedro en ese momento se tira al agua y se va a encontrar con él. Llega Pedro a la orilla. Por alguna razón que la Biblia no dice, Jesús estaba y ya tenía un pececito ahí en el fuego y pan. Y le sirve a Pedro de la forma como a Pedro le gustaba. Jesús sabía cómo a Pedro le gustaba el pez, cómo le preparaba siempre. Y Pedro llega delante de Jesús. Encontramos la narración en Juan 29:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió,
Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Jesús sabía que Pedro iba a fallar. Es más, se lo advirtió. Jesús sabe que vamos a fallar. Él lo sabe. Jesús sabe que tú vas a fallar y que yo voy a fallar. Él lo sabe. ¿Sabes qué quiere saber Jesús? ¿Me amas? ¿Amas a Cristo? Vas a fallar, tranquilo, vas a cometer errores. Lo que Jesús quiere saber es, ¿lo amas? ¿Cuántos aman a Cristo en este lugar? ¿Cuántos dicen, sí, Señor, te amo? Todos somos Pedro, todos en algún momento somos Pedro, y la pregunta sigue siendo la misma: ¿me amas? Cometerás errores, ya lo sé, solo quiero saber si me amas. La vida de Pedro cambió diametralmente cuando se encontró con Jesús, igual que nuestras vidas. Pregúntale a Pedro qué era de su vida antes de Jesús. Pescar, pescar, pescar. La única diferencia que había en su vida era si llovía o no llovía. De ahí todos los días la misma rutina. El momento que conoció a Jesús, le preguntaban a Pedro, Pedro, ¿qué van a hacer hoy? No lo sé. No sé si vamos a ir a sanar un ciego, no sé si vamos a levantar un paralítico, no sé si vamos a multiplicar el pan, no sé si voy a caminar sobre el agua, no sé si vamos a resucitar un muerto, no lo sé. La vida de Pedro cambió cuando se encontró con Jesús, igual que tu vida y la mía cambia por completo al encontrarnos con Cristo. Aleluya. Hay un momento en nuestras vidas, hay un momento que cambia la historia de nuestras vidas. Hay un momento donde es un antes y un después, un momento donde tienes que tomar la decisión, y ese momento es cuando te encuentras con la cruz de Cristo. Cuando te encuentras con la cruz, cuando conoces a Cristo, no puedes permanecer indiferente, no puedes. O tomas la decisión de seguir a Jesús, o le dices, Jesús, no quiero saber nada de ti. Pero sí o sí tienes que decidir. Cuando te encuentras con Jesús, nuestras vidas cambian. Ya no somos iguales. La cruz cambia todo en nuestras vidas. Ya no somos las mismas personas. La cruz te exige un cambio de vida. Fue la misma cruz, fue el mismo Jesucristo que se encontró Pablo, Nicodemo y todas las personas que leemos en la Biblia. Pablo no dice, bueno, ya encontré a Jesús, lo conocí, es un buen tipo, ¿sabes? Me cae bien. Se me hace que antes de matar cristianos voy a escuchar música cristiana, voy a hacer devocionales, pero me voy a seguir matando cristianos. Se me hace, Pedro dijo, bueno, voy a leer la Biblia antes de ir a pescar. Jesús es un buen tipo, un buen amigo, me cae bien. No, cuando encuentras a Jesús tienes que cambiar tu vida. No puedes seguir siendo el mismo. Cambias tu vida y ahora nos convertimos en discípulos de Cristo y decimos, sí, Señor, te seguiremos a donde tú vayas. Eso es lo que hace cuando nos encontramos con Jesús. Eso es lo que hace nuestras vidas. Pero definitivamente no puedes permanecer indiferente. No puedes, no podemos la iglesia decir, estamos cumpliendo 2 años, ¿para qué? No somos un club social, no somos un lugar donde hacemos amigos. Eso es consecuencia de para qué existimos y por qué estamos aquí. Es porque somos discípulos de Cristo, porque cambiamos el rumbo a nuestras vidas cuando nos encontramos con Jesús. De eso se trata. La iglesia no somos la amiga de Cristo. No dices, Jesús es un buen tipo, un buen amigo. ¿Sabes cuál es la última revelación en la Biblia, en el Apocalipsis? Es la manifestación de la iglesia de Cristo como su esposa. Jesús no vendrá por su amiga. La Biblia dice que Jesús vendrá por su esposa, la iglesia. ¿Cómo podemos entender esto?
Déjame te lo pongo de esta forma, porque nosotros entendemos en el mundo occidente las bodas de un poco diferente. Pero déjame te cuento a qué contexto y cómo estaba hablando Jesús acerca de las bodas. Mira, cuando un muchacho miraba a una muchacha por ahí, se acercaba tranquilamente, no podía faltarle el respeto, de hecho no podía hablar mucho con la muchacha, no como ahora, así que cosita, le tira piropos y empieza cosita. No, antes no, es respetuoso. Le ayudo con el cántaro, señorita, le puedo ayudar. Y vas y empiezas a interactuar con la muchacha. Luego, sin ser ofensivo, se acerca a la muchacha y le dice: señorita, usted me interesa y voy a ir a hablar con sus padres. Así era antes. El novio tenía que ir a hablar con los padres y con todos los hombres de la casa de la muchacha. Entonces iba a la casa de la muchacha y hablaba y se sentaba con el padre, con los hermanos, los tíos, todos los hombres de la casa. Y le decía: me interesa fulanita, me interesa la muchacha. Entonces, después que llegaban a un acuerdo, firmaban un contrato. Firmaban un contrato donde ahora ese contrato significaba que la muchacha quedaba desposada. ¿Por qué? Porque la muchacha tenía una posada en su casa, ahora quedaba desposada. Ok, empezaba el acuerdo, decía: ok, el caballero, el hombre, se iba a la casa de su padre a preparar una casa para poder traer a la muchacha. Mientras preparaba la casa, el novio dejaba a su amigo y le decía: cuida y administra todo lo que necesite mi prometida, todo lo que necesite. Por cierto, cuando la desposaba, él tenía que cubrir los gastos de la muchacha, ya no eran los padres. Él tenía que estar pendiente de ella, todo lo que necesitara, y era a través de su amigo que le daba todo lo que necesitaba. Mientras él se iba a la casa de su padre a preparar la casa para la muchacha, porque después iba a ser casada. Entonces, el padre venía, supervisaba lo que el muchacho estaba haciendo y le decía: no, mira, te falta aquí, arregla bien el techo, esto, lo otro. El novio no sabía en qué momento el padre le iba a dar la autorización para decir: ok, puedes ir por tu esposa. Solo el padre sabía en qué momento le iba a dar el ok al muchacho. Entonces, mientras tanto, el amigo estaba preparándole un vestido de lino fino, algo bonito para la ceremonia. Cuando pasaba alrededor de un año de todos los preparativos, entonces el novio venía por la señorita, por su prometida, hacían todo un desfile nupcial y venían a la casa de la muchacha a traerlo. Las amigas se alegraban, el amigo se alegraba con el novio y la novia con su vestido de lino fino, resplandeciente, iba con el novio a la casa que él había preparado para ella. Eso es, damas y caballeros, el final de los tiempos, las bodas del Cordero. Nosotros, la iglesia, somos la novia. Es la forma de entender cómo esto es. Nosotros, Jesús comparó en la iglesia como la novia. Jesús dijo: me voy, regresaré, iré a preparar morada, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Mientras tanto, el Espíritu Santo se quedará con ustedes, dándole todo lo que necesitan. Pero vendrá un día que Jesucristo vendrá por su iglesia, vendrá por su esposa. Aleluya. De eso se trata todo. Y ahí termina todo, el final de los tiempos. Pero todo comienza con un encuentro con Jesús. Todo comienza cuando nos encontramos con Jesús. Nuestras vidas cambian y nos empezamos a preparar para encontrarnos nuevamente, porque Jesús dijo hace 2000 y tantos años atrás: regresaré por mi iglesia, regresaré por mi prometida. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Para qué nos reunimos? ¿Por qué existimos como iglesia? ¿Por qué estamos celebrando 2 años? ¿Quiénes somos y cuál es el motivo por el cual estamos acá? Firestone, nosotros, la iglesia y todas las iglesias que se reúnen en el mundo entero,
somos la novia de Cristo, donde el Señor vendrá por su iglesia. Iremos a las bodas del Cordero. Somos su iglesia. Ese es el motivo principal. ¿Por qué existimos? ¿Para qué estamos acá? Número uno, porque la iglesia de Cristo somos personas que nos encontramos con Cristo en algún momento de nuestras vidas. No somos perfectos, no somos los mejores, pero esperamos el regreso de nuestro Señor y Salvador. Número dos, vamos a las calles y ayudamos a otros a que se encuentren con Jesús, al que nosotros ya conocimos. Evangelismo. Por eso estamos aquí, por eso Guti nos cuenta las actividades que él hace para predicar. Nuevamente, número uno, nosotros nos encontramos con Jesús y esperamos el regreso de Cristo. Número dos, vamos y anunciamos el mensaje de salvación a los demás. Y número tres, nos guardamos en santidad. Preparamos el vestido de la esposa, santidad, pureza, lino fino. No hay otro motivo por el cual nos reunimos acá. Todo lo que demás sucede, amistades, compañerismo, que la pasamos bien, que hay bonita música, que hay bonito lo otro, todo eso es consecuencia de querer servir a Dios. Pero el día que se nos olvide que este lugar existe para glorificar a Dios y para encontrarnos con Él, un día se acabó todo, perdimos el rumbo y se nos olvidó de qué se trataba esto. Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia que nos preparamos para el regreso de Jesucristo por su iglesia. Mi pregunta el día de hoy es: ¿estás listo? ¿Estás lista para el regreso de Cristo? ¿Estás lista? Jesús viene por su iglesia. A Jesús le plació que esta iglesia naciera hace 2 años. Pero el Señor ha sido muy claro con nosotros. El día que se nos olvide para qué nos reunimos, se acabó todo. Perdimos el rumbo. Desde el día número 1, hace 2 años, dijimos: Padre, esta es tu iglesia y tú nos dices qué hacer. Todos los que vengan a este lugar, jóvenes, niños, adultos, nos reuniremos y les diremos: damas y caballeros, este lugar es un lugar donde amamos la presencia de Dios y Jesucristo es el dueño, Señor y pastor de esta iglesia. Él es quien nos dirige, Él es quien nos dice qué hacer, Él es el que trae, lleva, Él es el que bendice y trae todo lo que necesita. ¿Sabe que cuando necesitamos algo para lo que sea de la iglesia, el funcionamiento, la renta y todo, decimos: Padre, tu iglesia necesitamos un lugar para congregarnos? Y este lugar apareció de verdad de la nada. Alguien me dice: mire, ¿por qué no vas a preguntar ahí? No teníamos nada, teníamos una bocina chiquitita. Le decimos: Señor, nos gustaría adorar mejor, ¿puedes ayudarnos? ¿Nos podrías dar sonido? Y alguien vino y donó todo. Por eso le digo a los muchachos: cuando necesitemos algo, vamos y pidámoselo al jefe. Él es quien nos dice qué hacer. Él es quien nos dice, quien provee. Señor, tu iglesia necesita. Y al mismo tiempo nuestra confianza está puesta en Él. De decir: Padre, en este momento no hay, en este momento sí hay. ¿Qué hacemos? ¿A qué país vamos? ¿Dónde vamos a predicar? ¿A qué barrio vamos a predicar? ¿Qué hacemos? ¿Qué le enseñamos a nuestros niños? ¿Qué predicamos cada domingo? Señor, ¿qué quieres hablarle a tu iglesia el día de hoy? Todo. Esa es la forma como nos movemos aquí en esta iglesia. Y si tú estás de visita o eres parte de la iglesia, quiero que sepas que aquí la presencia de Dios es lo más valioso que tenemos en nuestras vidas. No se trata de edificio, no se trata de quién es el pastor, no se trata de la música, no se trata de nada. Se trata de Él, se trata de Jesucristo. Yo no morí en la cruz por ti. Ninguno de los líderes lo hizo. Yo estoy aquí porque el Señor me dio el privilegio de estar al frente de esta congregación. Y el día que Jesús me digas: llegó tu tiempo y vas a otra asignación, sí, Señor. Yo estoy consciente que esto que comenzamos nosotros, algún día lo seguirán estos niños, estos jóvenes. Y nuestra tarea es transmitirles a ellos que se trata de Él, se trata de Jesús, de esperar a Jesús.
esperarlo. Pronto viene, nuestro Señor viene, pronto viene. Tenemos que cuidarnos, mantener nuestras lámparas llenas de aceite, porque en cualquier momento viene el novio por su iglesia. En cualquier momento, que el fuego nunca se apague, que la llama nunca se apague, porque Jesús viene por su iglesia. Dice Apocalipsis 22:12: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio, el primero y el último. La esposa y el espíritu claman: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Que tu espíritu clame y diga: ven, Señor, te espero. Quiero encontrarme contigo y llegar delante de ti, y que tú me digas: bien hecho, siervo fiel. Aquí está el galardón que tengo para ti. Aquí está tu recompensa. La salvación no es por obras, pero hay un galardón que te espera según tus obras. No salvación, es un galardón. Que no se nos olvide, que nunca se nos olvide que se trata de Él. Jesús hace poco se fue. 2000 años. ¿Qué 2000 años? 1000 años como un día como 1000 años. Jesús dijo: ya vengo, ahorita regreso. Que no se nos olvide que nos congregamos para glorificar a Jesús. Existimos para glorificar a Jesús. Estamos aquí para glorificar a Jesús, y Él es el invitado número 1 en este lugar. Así que yo te invito a que juntos celebremos y le demos la gloria a Él, porque Él se merece toda la gloria. A Él es toda la gloria. Él se merece todo el honor, toda la alabanza, todo el poder. Nuestra vida misma le pertenece a Él, porque desde el momento que nos encontramos con Él, nuestra vida ha sido de altibajos, aciertos, desaciertos. Pero una cosa es cierta: Jesús, te amamos. Dile: tú sabes que te amo.